Bien, porque ha subido el tono, ha subido mucho el tono entre, otra vez, las relaciones entre poderes y en este caso no es necesariamente el Ejecutivo con el Legislativo que tienen temas pendientes, digamos, con la reforma de la ONP y demás, que se han vuelto a subir los decibeles, sino que se ha llegado a niveles preocupantes en algunos casos entre el Legislativo y el Tribunal Constitucional. En fin, se está hablando incluso, hay congresistas que hablan de lobbies en el Tribunal Constitucional, se está cuestionando, ¿no?, las capacidades y las competencias de, por supuesto, una institución que ha dirimido temas bastante delicados en los últimos años. Vamos a conversamos hace algunos días con él, pero creo que amerita ahora mismo tener sus comentarios a propósito de estos señalamientos que están haciendo algunos congresistas. Vamos a, como les digo, conversar con el doctor magistrado Eloy Espinosa Saldaña, miembro, por supuesto, del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está, doctor Espinosa Saldaña? Como siempre, un gusto conversar con usted. Enrique, un placer. Hemos escuchado palabras muy duras por parte no solamente del presidente del Congreso, Emanuel Merino de Lama, sino en el caso incluso ya una alusión personal suya a una declaración similar que ofreció la semana pasada, una advertencia que decía, oigan, hay que tener cuidado con el tema pues de estas sesiones entre gallos y medianoche, que se aprueben cosas muy importantes a las 3 o 4 de la mañana. El señor Guibovich ha dicho, parafraseo, algo así como que usted es de los pocos privilegiados u ociosos, ha utilizado la palabra, que trabajan de 9 a 5, ¿no? Eso es lo que ha dicho él. Y tenemos, a ver, este ciudadano debe pertenecer, usted dijo, ¿de qué transparencia hablamos cuando hay discusiones en el Congreso a las 3 de la mañana? Y lo que respondió es, debe pertenecer a esa pequeña legión de ociosos que trabajan de 10 a 5. Y ya no personalmente con usted, pero sí hay otro congresista, el señor Luna, José Luna, ¿no?, del partido Podemos, que también se está refiriendo pues a lobbies incluso en el Tribunal Constitucional. Y ellos dicen que van a cambiar, como sabemos ustedes tienen su mandato vencido, a los miembros del Tribunal Constitucional para evitar esta situación. Por favor, su comentario. Bueno, aquí habría dos maneras de poder contestar, ¿no? O sea, al señor Guibovich le contestaron 900 tweets diciéndoles algunas cosas que mejor no se repitan por televisión, y yo podría decir con justicia que nadie puede ser un ocioso si tiene casi 60.000 sentencias aprobadas y trabajadas en 6 años en el Tribunal Constitucional, ¿no? Parece. Entonces, pero por ahí creo que no van las cosas, mi querido Enrique. Yo creo que van por entender, como ha pasado, y yo agradezco en ese sentido al congresista Iván Quispe, a Pasa, y a la gente, a los congresistas de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. El otro día hemos tenido una reunión, me han invitado para conversar. Entonces, y lo que hemos planteado es lo que hay que plantear acá. La idea de un tribunal constitucional, parte de defender derechos, es fortalecer la confianza y la legitimidad de las instituciones siguiendo el parámetro de la Constitución. Y por eso no es que seamos más, ni nos sintamos mejores, ni que le hacemos caso a fulano, ni a sutano, sino lo que hacemos es aplicar la Constitución. Y en ese sentido le ha pasado al Ejecutivo, donde se le ha dicho, mira, el camino constitucional para esto es esto, y no es la primera vez que pasa en el Congreso, y nadie se murió por eso. Entonces, está en la etapa de la inmunidad, por lo cual me citaron, ha habido 2 modificaciones importantes al reglamento del Congreso, una al artículo 25, segundo párrafo, otra al 16 y al 20D. Nosotros dijimos, esto tiene que entenderse así, y para salvar la constitucionalidad, igual las comisiones investigadoras se manejan en base a lo que resolvió el caso Toledo, la comisión ética en base al caso Ancama. Y cuando al tribunal, cuando sabe que, señor, usted es representante y su ciudadano lo quiere escuchar, quiere saber cómo vota, quiere saber cómo piensa, quiere saber cuál es la posición que lleva en un debate, y se encuentra con que esa posición no la conoce porque el debate no se puede, es como que quisiéramos poner
debate este de cara a cara y que quisiéramos que se enteren y se programan a las 4 de la mañana. Entonces, no se entera pues el representante de lo que ha planteado a quien ha elegido y en el que ha depositado su confianza. Hay que darle legitimidad, hay que dar confianza a las instituciones y eso pasa porque tengan un mayor acercamiento a sus decisiones. Nosotros, tribunal, lo hemos entendido, tenemos sesiones de audiencias públicas, cualquiera puede pegarse a internet a verlo, casos que los discutimos en público, y es la tendencia de los tribunales constitucionales y de los congresos a nivel mundial. Tú, Enrique, que eres un hombre informado, sabes que ahora la mayoría de congresos son virtuales, pero hablan todos los congresistas, están conectados absolutamente todos. Entonces, y que los congresos nunca hacen sesiones de más, que lo que quieren es que la gente conozca qué es lo que están discutiendo a cabalidad y que vea si su representante está en la línea de lo que ellos consideran conveniente o no. Eso no es ser enemigo del Congreso, eso no es prestarse a ningún lobby, eso no es bloquear las medidas que se están planteando, eso es hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ser los que tenemos que asegurar lo que llama técnicamente un control de regularidad constitucional. Que todo el mundo camine dentro de los parámetros que la Constitución marca. Bueno, eso a veces no es simpático, pues, pero hay que hacerlo y no hay que tomarlo ni con rencor ni con mala intención, y por eso aprovecho tu sintonizado espacio para felicitar el encuentro que tuvimos con la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Fueron todos los congresistas de la comisión, era para una conversación de media hora y nos quedamos hora y media conversando e intercambiando opiniones. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tal cosa? En esto no voy a adelantar opinión, pero sí, mira, ya el tribunal ha dicho sobre esto. Bueno, pero nuestra práctica es cómo tienen que manejarse las relaciones en las instituciones. Ahora, acá pues hay detrás una serie de controversias que tienen que ver con la nueva normalidad, ¿no? Entonces el tribunal declaró inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes, que había sido muy criticada por el Ejecutivo, no solo por el Ejecutivo, por el alcalde de Lima, en términos de lo que esto podía significar incluso para la estrategia de cara a los, digamos, a las instancias internacionales para el Perú con respecto a estos peajes cuestionados. Pero ahora se vienen, y usted como siempre no adelantará opinión, pero se vienen claramente pues choques en el Tribunal Constitucional que tienen que ver con el tema de la ONP, seguramente que tienen que ver con el tema de esta regulación de ascensos, ¿no?, en el sector salud automáticos. Y claro, todo tiene relación con la situación con la que estamos viviendo. La Constitución no se adapta a momentos difíciles, extremos, cambiantes como estos. Lo que tiene la Constitución son la posibilidad de dictar normas de emergencia, y por eso se dictan los estados de emergencia que permiten, por ejemplo, la restricción del ejercicio de ciertos derechos. Pero hay cosas en lo que la Constitución no admite adaptaciones. Vamos al ejemplo de lo de Pajes. Fuera de la discusión sobre la mejor deliberación que se tenía que plantear, que por cierto no era la primera vez que lo decía el tribunal, lo había dicho en otras sentencias, en bastantes otras sentencias, está que el artículo 62, en el segundo párrafo de función, es clarísimo. Dice que hay ciertos tipos de contratos que los firma el gobierno con una entidad y que no los puede modificar nadie ni el legislador, porque eso es para promover la inversión. A mí puede no gustarme ese tipo de contratos, pero a mí mi obligación es hacer cumplir la Constitución y hacer cumplir ese artículo 62, insisto, en el segundo párrafo, que emite excepciones. Entonces, si los contratos de concesión de peaje que estaban en discusión y habían sido paralizados sin duda con las mejores intenciones por el Congreso, entonces tengo una Constitución que me dice que eso no se puede hacer, no puedo declarar constitucional esta situación. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos más acción, pero nuestro parámetro principal es el parámetro constitucional. Y de ese, si nosotros lo faltamos, bueno, entonces somos responsables, e incluso puede eso significar una responsabilidad
no solo de destitución, sino responsabilidad administrativa y hasta penal. Hace algunos días conversábamos para finalizar sobre la comisión especial que está viendo la designación pues, de los magistrados, de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Hay quienes advierten y señalan que incluso lo hizo el ex premier Ceballos, que esta designación debería verla el próximo Congreso. ¿Usted qué opina al respecto? Toca hacer una opinión al respecto, porque yo lo quedo y estoy honrado por haber sido magistrado constitucional del país. Dicen que soy el más joven que ha adquirido esta responsabilidad a lo largo de la historia. No tengo el dato concreto seguro, y creo que para un profesor de Derecho Constitucional y Administrativo como soy yo, ese es el máximo honor que puede alcanzar en su vida profesional. Si esto que cambie depende de una institución como es el Congreso, y la evaluación del Congreso será una evaluación que tendrá que darse en el otro o en el fuera, que es una evaluación política que estaba a mi control. Y nosotros es que quedarnos en el cargo, es que la ley orgánica aprobada por el mismo Congreso del Tribunal Constitucional dice que si nosotros renunciamos al cargo, entonces mientras no se note reemplazo, tenemos responsabilidad administrativa y hasta penal que pase o deje de pasar. O sea, Enrique, se pierde una computadora, se pierde un expediente y nosotros podemos ir hasta la cárcel por eso. Entonces nos tenemos que estar hasta que se nombre el reemplazante. Muy bien. Y eso ya no es nuestra responsabilidad. No está la opción de la silla vacía entonces. Gracias Eloy Espinosa Saldaña, como siempre, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Y vamos ahora precisamente a enlazarnos con el congresista del Partido Morado, vocero alterno de este mismo grupo, integrante de la comisión especial que elegirá a los integrantes del Tribunal Constitucional, Gino Costa. También, don Gino, como siempre, un gusto verlo. Y comienzo precisamente enlazando con lo que acabamos de conversar con el magistrado del Tribunal Constitucional. Han subido los decibeles entre el Tribunal Constitucional y algunos miembros del Congreso, sobre todo. ¿Es adecuado que este Parlamento elija a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional? Bueno, es lo que establece la Constitución, ¿no? Digamos, el mandato de 6 de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional se ha vencido hace más de un año. Año y medio en realidad. El anterior Congreso quiso elegirlos y eso, como recordarás, llevó a la disolución del mismo. Fue, digamos, el catalizador, ¿no? La gota que rebasó el vaso de una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Ahora le corresponde a este, sí, tiene un año para hacerlo. El Congreso ha aprobado una buena ley donde se reafirma el carácter meritocrático de un concurso público para elegir a los magistrados y se define el perfil del magistrado como una persona con reconocida trayectoria personal y profesional, con idoneidad y solvencia moral y con una trayectoria y compromiso en la defensa del orden constitucional. O sea que el perfil de lo que queremos está muy bien definido y el procedimiento para elegir a esos magistrados está muy bien establecido con todas las garantías de transparencia, de publicidad y de participación ciudadana. O sea que yo creo que si nos ajustamos a ese procedimiento y a ese perfil, el Congreso va a poder cumplir su labor. Si no nos ajustamos a ese procedimiento y a ese perfil, el Congreso perderá la legitimidad para poder hacerlo. Ya de hecho hay cuestionamientos por la manera como varios líderes importantes del Congreso han reaccionado a decisiones del Tribunal Constitucional que dan cuenta de que no entienden bien cuál es el rol de ese organismo. Pero yo creo que eso no invalida o impide que el Congreso cumpla con la labor que tiene, salvo, ¿no es cierto?, que como digo, no se cumpla con la ley que hemos aprobado y con el procedimiento establecido, se vulneren digamos, las garantías ahí establecidas, como digo, de transparencia, publicidad y participación ciudadana, y se pretenda nombrar a personas que están reñidas con el perfil que ha establecido la propia ley aprobada por el Congreso. De manera que yo creo que hay que estar vigilantes, hay razones para estar preocupados,
pero lo que corresponde es que este Congreso cumpla esa labor. Hay una comisión especial y ojalá que pueda hacer un buen trabajo, ¿no? Lo noto usted un tanto preocupado. O sea, evidentemente el Congreso tiene que cumplir su labor, pero hay razones para sospechar que pueda no pasar como usted señala, es decir, que se vaya más allá de este marco adecuado que se ha aprobado. Bueno, las declaraciones del presidente del Congreso, del primer vicepresidente y de voceros de varias bancadas, luego de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre peajes, es motivo de preocupación, ¿no? Sin duda. Y en segundo lugar, ya como miembro de la comisión especial, hemos tenido 2 reuniones. Nos ha sido difícil nombrar una junta directiva. Como tú sabes, en esta comisión especial hay un representante de cada una de las 9 bancadas. Yo tengo el honor de representar a la bancada morada. Y ha sido difícil nombrar una junta directiva, ya fue electa, pero han habido presiones, por ejemplo, de algunos congresistas por estar en la mesa directiva, que son una mala señal porque se supone que estas son digamos, acuerdos fáciles de llegar y que lo importante está no en elegir a la mesa directiva, sino en hacer el trabajo bien. Y en segundo lugar, una vez ya constituida la mesa directiva, no ha habido una voluntad de ajustarse a las garantías que establece la propia ley, que señala que todas las reuniones de esta comisión especial son públicas. La segunda reunión que tuvimos, donde finalmente se eligió a la mesa directiva, inicialmente, digamos, fue convocada por un medio que no utiliza el Congreso para reuniones virtuales, que es el Zoom. Nosotros utilizamos Microsoft Teams. No se nos pudo dar una explicación de por qué nos habían convocado para reunirnos por Zoom y en una reunión que era privada y no pública, inicialmente. Y es cuando los medios de comunicación se enteran de que esta reunión está teniendo lugar sin cumplir con la ley que el Congreso ha aprobado, de que las reuniones de la Comisión Especial del TC son públicas, es que finalmente esta se hace pública, ¿no? Bien. Pero, digamos, son malas señales de que habría por parte de algunas bancadas el interés de no tomar con la seriedad suficiente esas garantías incorporadas al procedimiento, que son garantías de publicidad, de transparencia y de activa participación ciudadana, ¿no? Entonces, por un lado, las declaraciones que dan cuenta de que muchas bancadas en el Congreso todavía entienden del todo bien cuál es el rol del Tribunal Constitucional, y ciertas conductas que dan cuenta de querer digamos, incumplir estas garantías establecidas en el procedimiento para la elección de los magistrados. Condiciones ojalá que eso se vaya superando, pero, digamos, son razones para estar vigilantes. Así es. Es lo que pensamos en la bancada morada. Bien. Esta no es una opinión personal mía, lo hemos discutido en la bancada, y la bancada sobre este tema se va a pronunciar. Bien. Además. Condiciones fundamentales para que esto se realice con transparencia. Hemos tenido experiencias bastante complicadas en el pasado. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Gino Costa para pasar. Estamos 2 de septiembre, mes clave para terminar con las reformas políticas de cara a las elecciones del 2021. ¿Cómo camina esto? Vamos a volver con este tema. Gino Costa, tenemos un par de minutos, pero le voy a pedir por favor que nos absuelva la inquietud del Partido Morado ante la Comisión de Constitución para aprobar lo más rápido posible la segunda votación, ¿no?, de la ley de impedimentos para postular, la que se refiere al voto preferencial, paridad y alternancia, y las modificaciones que tienen que ver también con el asunto del financiamiento de organizaciones, que es lo que su partido, digamos, prioriza en términos de las reformas. ¿Se va a poder hacer? Mira, tenemos ya 3 decisiones que tomar en el Pleno: debate y aprobación de la reforma para que los sentenciados no puedan postular,
hay que ratificar una votación que ya tuvimos. En segundo lugar, hay que eliminar el voto preferencial. Y en tercer lugar, hay que aprobar las normas adicionales sobre financiamiento electoral. Y lo que hemos planteado hoy día a través de nuestro vocero Francisco Sagasti se ha dirigido al presidente del Congreso pidiéndole un pleno electoral, un pleno especial para discutir estos tres aspectos de la reforma electoral, que hay que, digamos, decidir sobre esto porque tenemos plazo hasta el 28 de septiembre para aprobar estas normas, pero no el Congreso, sino que el Ejecutivo tiene que promulgarlas. Entonces, esperamos que la próxima semana podamos tener, ojalá, este pleno, o un pleno, digamos, ordinario, donde estas tres decisiones se puedan tomar con prioridad. En eso consiste el pedido que estamos haciendo, para tener un pleno donde nos concentremos en tomar estas tres decisiones, después, por supuesto, de debatirlas, ¿no? Y creemos que si lo hacemos la próxima semana, entonces va a haber el tiempo suficiente para que el Ejecutivo estudie la decisión y pueda promulgarla antes del 28 de septiembre. Sería una gran noticia para el país. Interesante la alternativa del pleno electoral. Ojalá pues tenga buen eco. Preocupan también algunas declaraciones de algunos congresistas al respecto, pero bueno, el tema es remar e impulsar esto para que septiembre termine bien. Gino Costa, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ti, Enrique, muchas gracias. Vamos a una pausa, vamos a regresar con una conversación muy interesante. Antonio Prato es especialista en industrias farmacéuticas y integrante del Comando Vacuna. La delegación china, pues como hemos visto en TV Perú Noticias, ya llegó con el lote de vacunas para hacer pues las esperadas pruebas a los candidatos peruanos. Regresamos con esto. Bien, nos enlazamos con el ingeniero Antonio Prato, especialista en industrias farmacéuticas, integrantes del Comando Vacuna, a raíz de la noticia que se ha dado a conocer hoy de la llegada finalmente de la delegación china con el lote pues de la candidata a la vacuna que se va a aplicar en la fase 3. En el Perú estamos hablando del grupo Sinopharm. ¿Cómo está, señor Prato? Gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, Enrique, buenas noches. ¿Cómo observa este proceso? ¿Cómo va caminando la prueba de la vacuna que otro especialista, el doctor Germán Málaga, ha dicho que aproximadamente en 6 meses se conocerían los resultados? Bueno, esto es algo muy importante para el país, ya lo he dicho en otras oportunidades, el hecho de tener estudios clínicos en Perú, después de bastante tiempo, de productos tan importantes como es la vacuna para el COVID. Yo creo que es muy significativo para el país y muy importante, ¿no? Porque Sinopharm, como sabemos, es el primer laboratorio que va a hacer estudios clínicos, pero también se han anunciado varios más, ¿no? Ya se acaba de aprobar también para un estudio clínico para una vacuna de CureVac, un laboratorio muy importante en Alemania. Y también Johnson & Johnson ha anunciado también que va a hacer estudios clínicos con su vacuna, lo cual es sumamente importante para el país, ¿no? ¿Cómo se van a ir escalonando estos estudios clínicos? Porque en el caso de Sinopharm, hoy hemos conocido precisamente a los integrantes de la delegación que han reiterado, digamos, la experiencia, en este caso del grupo, para poder producir vacunas pues seguras. Sin duda para nosotros, ¿no? Seguramente por el propio ámbito en el que nos movemos, cuando nos habla de Johnson o del grupo alemán, nos es más cercano. ¿Cómo van a ser estos otros ensayos adicionales? A ver, cada laboratorio tiene sus propios protocolos de sus respectivos estudios clínicos. Y esto es coordinado con los centros de investigación que van a realizar los estudios clínicos, ¿no? En este caso, Sinopharm, el centro de investigación es la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es la Universidad de San Marcos. Ellos tienen un protocolo, por ejemplo, la vacuna de Sinopharm establece que van a hacer estudios clínicos con pacientes desde 18 a 75 años. Por ejemplo, y van a probar 2 cepas, una la cepa de Wuhan y la cepa de Beijing,
Y bueno, y el tercer grupo va a ser placebo. Todos en realidad se comparan a placebo para demostrar la efectividad de la vacuna. En el caso de Johnson Johnson, ellos han anunciado que van a hacer estudios clínicos con pacientes de 18 a 60 años, pero lo interesante es que ellos van a hacer un subgrupo con pacientes con comorbilidad, o sea, pacientes que tienen alguna enfermedad tipo hipertensión, tipo diabetes o pacientes obesos. Entonces están otro tipo de protocolo. Y así, ¿no? CureVac ha puesto también su protocolo, entonces se determina cuál es el perfil del paciente y antes para que los voluntarios sepan qué tipo de pacientes están tratando de poner en el estudio. Sumamente interesante. Hace algunos días conversábamos desde Sudáfrica con un ciudadano argentino que se ha sometido a los ensayos con la vacuna de Oxford. Y él, claro, nos explicaba también su experiencia personal como parte pues, de todos estos protocolos. Por ejemplo, les dan una regla para que midan que la circunferencia, ¿no?, donde se aplica la vacuna no se vaya a hinchar. Hay un seguimiento personal muy cercano de la aparición de síntomas probables. Y él decía, en cualquier momento el voluntario puede retirarse del ensayo sin dar, digamos, ninguna razón adicional. ¿Están estandarizadas más o menos las reglas para estos ensayos? Porque en las próximas semanas seguro vamos a ir conociendo de alguna manera sus avances, ¿no? No están estandarizados. Ajá. Lógicamente, lo que quieren los laboratorios es probar que la vacuna, primero que la vacuna funciona. Porque hay que tener en cuenta que ya en la fase 1 se ha probado la seguridad del producto, ¿no? La fase 1 es con muy pocos pacientes, 10, 20, 30 pacientes, para probar seguridad, que el producto, o en este caso la vacuna, no tenga efectos secundarios severos, ¿no? Por ejemplo, un shock anafiláctico o una reacción severa donde definitivamente se cancela la siguiente fase, que es la fase 2. En la fase 2, cuando ya se probó la seguridad, en la fase 2 ya con cientos de pacientes, ya se empieza a probar la eficacia del producto, la inmunicidad, si se generan los suficientes anticuerpos para neutralizar al virus, y se sigue probando seguridad. Y ya en la fase 3, ya en miles de pacientes, en este caso, por ejemplo, Sinopharm tiene 6.000, donde ya se prueba ya datos estadísticos para someterlos a las autoridades sanitarias y conseguir las respectivas autorizaciones. Entonces, así funciona. Claro. Para terminar, señor Prato, evidentemente la pregunta que siempre se hace todo el mundo, que todo el mundo repite y que sabemos que la respuesta no es de ninguna manera pues definitiva, pero cuando estamos hablando de cálculos que para el caso de los ensayos de la vacuna china pueden tomar aproximadamente 6 meses, ¿cuál es ese horizonte para tener finalmente una vacuna efectiva y disponible en el caso peruano? A ver, esto es una buena pregunta porque hay muchas respuestas de muchas fuentes, ¿no? Lo que nosotros sabemos y lo que nosotros hemos investigado y lo que hemos conversado con diferentes laboratorios que están ya en la última etapa de la vacuna es que por lo menos hay 6 vacunas que van a estar listas antes de fin de año, ya con estudios de fase 3 aprobados y terminados. Por lo tanto, va a depender ya de nosotros, de las autoridades, digamos, de tratar de cerrar acuerdos lo más rápido posible para tratar de tener la vacuna a más tardar a diciembre de este año o enero o febrero del próximo año. Ese es el objetivo que nosotros pensamos. Hoy día se anunció en Estados Unidos que en los 50 estados ya tienen que estar listos para recibir la vacuna para empezar a vacunar a fines de octubre o principios de noviembre, lo cual quiere decir de que si nosotros empujamos un poco, aceleramos un poco las negociaciones y cerramos acuerdos, podríamos tener la vacuna probablemente hacia fin de año o empezando el año siguiente. Eso es el objetivo que nosotros nos hemos trazado. Y parte del sector privado está tratando de apoyar al gobierno para conseguir la vacuna lo más rápido posible.
Ojalá así sea. Antonio Prato, gracias por acompañarnos esta noche, integrante del Comando Vacuna, con esta esperanzadora noticia. Vamos a darle ya, ahora sí, el pase a Carolina Salvatore. No te puedes quejar, Carolina, te dejo con una buena noticia esperanzadora para que tú, por favor, nos sirvas el postre deportivo. Claro, y la lo más alegría. dulce posible. Me has